Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para contarles algunos de los temas calientes del sector agroindustrial argentino. Una de las problemáticas fundamentales y que vamos a tratar hoy en nuestro programa es la del proteccionismo europeo para los biocombustibles argentinos. Vamos a tratar este tema con Gustavo Idígoras. Gustavo es consultor, conduce la consultora BIM y ha sido consejero agrícola argentino en Bruselas durante muchos años, así que tú un experto que nos puede contar muy a fondo qué es lo que está haciendo Europa para frenar la competitividad del biodiesel argentino y qué es lo que está haciendo la Argentina para batallar contra eso. Conversaremos también con el ingeniero Rafael Aliaga, productor agropecuario que se instaló hace un par de años o algo más en el sur a desarrollar campos bajo riego. Queremos que nos cuente su experiencia, cómo le está yendo y cuáles son las expectativas que él tiene. Y finalmente nos acompañará el licenciado joven economista Iván Ordóñez, quien participó en el reciente congreso CREA en el concierto de un panel multicultural analizando la relación del agro con el conjunto de la sociedad. Estos son entonces los invitados y los temas que vamos a tener para todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Ustedes saben que una de las restricciones que complican el panorama agropecuario es todo lo que está pasando con los biocombustibles en el plano local y en el plano internacional. Los biocombustibles son muy importantes en la ecuación agrícola y están siendo hackeados. Internamente, ya sabemos, internacionalmente hay permanentemente vueltas de tuerca que nos van dejando el negocio un poquito acotado. Por eso hemos invitado a Gustavo Idígoras. Gustavo hoy es consultor, es miembro de la consultora BIM, ha sido consejero agrícola argentino en la Embajada en Bruselas y un experto en comercio internacional. Por eso te invitamos a compartir este debate aquí en el campo de la industria verde. ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Qué está pasando afuera, fundamentalmente Europa, donde parece que el embate proteccionista continúa? Sí, efectivamente, los biocombustibles en general, sinceramente, son la innovación más fuerte de la industria alimenticia de los últimos 50 años. Sí. Creo que es comparable con el efecto de la biotecnología. Y por lo tanto, hay ganadores y perdedores. En este caso, una vez más, los europeos pensaron que inventaban la pólvora con esto. Pensaron que de esa manera iban a dejar de depender de Rusia, que iban a empezar a producir con su materia prima a altos precios y altos costos, transformar la colza en biodiesel, generar una política de corte obligatorio y lograron que la Argentina desarrollara una nueva industria para ser el principal proveedor, el proveedor más eficiente en Europa. Claro. Y a eso también lograron que Malasia e Indonesia, países en desarrollo, pudieran a través de la producción del aceite de palma llegar también al mercado de forma competitiva al mercado europeo. Claro, ellos hicieron la ley y nosotros hicimos la trampa, entre comillas. ¿Cuál fue nuestra trampa? Ser competitivos y poder vender lo que ellos necesitaban. Creo que la Argentina tiene ese pecado, el pecado de la competitividad. Sí. Por eso tenemos que defendernos todo el tiempo, de forma permanente, sobre todo con Europa, porque Europa es un socio estratégico y complementario con la Argentina. Europa lo sabe, lo que pasa es que los intereses proteccionistas que se caracteriza por dominar Bruselas, que es el lugar donde se definen las normas, están todo el tiempo influenciando para modificar estas normas. Y en este momento hay un debate en Bruselas, que es conocido, que intentan modificar esta norma porque dicen que los biocombustibles son malos, porque compiten con los alimentos, generan aumento de precios, inflación, todo esto en Europa. Sí. Y por lo tanto hay que tratar de bajar el mandato obligatorio para los biocombustibles de primera generación, es decir, el biotanol de caña o de remolacha y el biodiesel de soja o de colza o de palma. Ajá. Este debate sigue, en estos días se está debatiendo en Bruselas, en el Parlamento. No se espera que hasta fin de año haya alguna definición, pero ya muchos países europeos están levantando la voz de que es poco serio modificar la norma en este momento. Ajá. Y que tal vez la modificación no implique bajar del 10 al 5% de corte obligatorio como queden ellos, sino buscar algún punto intermedio, algún punto de negociación. ¿En qué nivel está el corte hoy en Europa? Hoy Europa está en el 5,75%. Está bien. Promedio. Sí. Así que esto, en última instancia, lo que implicaría es no incrementar, pero la base esta del 5,75 a lo sumo bajaría un 5.
Sí, seguramente no van a llegar menos del 6% del corte mínimo. ¿Qué significa esto? Significa 12 millones de toneladas de biodiesel en el mercado de por aceite, año. digamos. De aceite por año, exactamente. Claro. Europa no lo tiene. Claro. Europa tiene una capacidad instalada de 22 millones de biodiesel, para producir biodiesel. Estaban pero pensando necesita, en ese 10%. Claro, pero necesita, para producir 22 millones, necesita importar por lo menos 8 millones de toneladas de aceite. Sí, ¿qué es lo que quieren? Finalmente quieren castigar al biodiesel de Indonesia, de Argentina, para importar el aceite y agregar valor ellos. La verdad que toda esta discusión es una discusión por el empleo. Es una cuestión de empleo. Sí. ¿Dónde se agrega valor? ¿Se agrega valor en origen o en destino? Si vendemos el aceite, agregan valor los europeos y así justifica su política de empleo. Si agregamos valor en Argentina y logramos vender el producto final, tenemos beneficio nosotros. Me parece que esta es la disputa final que tenemos. Sí, todo un debate, porque ¿qué posición toma la Argentina o los distintos organismos que tienen que ver con esto de la Argentina respecto a la posición europea? ¿Qué dice Cancillería? ¿Qué dice el Ministerio de Agricultura? La verdad que el gobierno nacional ha acompañado muchísimo estas gestiones. La Cancillería Argentina hoy está liderando todas estas negociaciones que son muy duras con la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura de la Nación también está apoyando de forma muy fuerte. La Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación históricamente también han apoyado. Hasta el Ministerio de Economía se ha mostrado también preocupado por el efecto fiscal de la enorme baja fiscal por las no exportaciones, por el no ingreso por los derechos de exportación. Claro. Es decir, que tenemos hoy un consenso en el gobierno nacional para apoyar a esta industria. Pero es muy difícil porque el embate proteccionista, una vez que empieza, es muy difícil de detener. Ahora bien, nosotros pensamos que tenemos la justicia a nuestro favor. Y esperamos que a fin de año, a partir del 23 de noviembre, vamos a tener novedades de los casos que tenemos abiertos de dumping o de subsidios. La justicia europea, es decir, en este caso la Comisión Europea interpretando las normas vigentes, nos dé la razón y no aplique ningún tipo de sanción a la Argentina. Digamos que el argumento de ellos es que la Argentina está subsidiando sus exportaciones de biodiesel a través de un diferencial arancelario. ¿Eso se puede sostener de acuerdo a los antecedentes internacionales, a la jurisprudencia? Este es un debate también muy interesante. Así como el biodiesel es novedoso a nivel mundial, el debate de los derechos de exportación como subsidio es muy novedoso. Hasta el momento la Organización Mundial del Comercio considera que las retenciones no son un subsidio. En la práctica las retenciones es una penalidad al que exporta. Seguro. Es un recargo sobre su precio. En todo caso penaliza menos al biodiesel que al aceite. Pero lo que argumenta la Comisión Europea es que la diferencia entre el precio del biodiesel, de la retención del biodiesel, que es alrededor del 20%, y del aceite, que es el 32%, implica que el gobierno argentino reorienta la producción de aceite para producir biodiesel y no para exportarlo. Bien, ante eso hay un dato evidente y contundente. Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja crudo. Por lo tanto, ¿dónde está la reorientación a la venta al mercado interno cuando Argentina es justamente el primer exportador del mundo? Claro, pero justamente lo que ellos quieren es que sigamos siendo grandes exportadores de aceite crudo y no del producto de valor agregado. Te voy a contar una anécdota que creo que vale la pena. En el Congreso Mundial de Biocombustibles que se hizo en Rotterdam este año, a mí me tocó representarle a la industria argentina y tuvimos un debate con el presidente de la Asociación Europea y el presidente de la Asociación Americana sobre el biodiesel, sobre las prácticas comerciales que hay y sobre la necesidad de que todos impulsemos que muchos otros países adopten políticas bioenergéticas en este sentido. Cuando finalizó el debate, el presidente en ese momento de la Asociación Europea se acercó y me dijo: yo quiero hacer negocios con Argentina, quiero comprar aceite. No piense que este es un problema personal, es un tema de negocios. Claramente estaba evidenciando cuál era su objetivo. Es así. Bueno, hace 20 años los europeos querían comprar poroto de soja, no querían comprar aceite. Y los argumentos eran los mismos. Ellos preferían que nosotros les exportemos la materia prima cruda y ellos elaborar, pero finalmente el crushing se instaló en origen. Se vino a la Argentina, Brasil, Estados Unidos, los países que tienen el
poroto de soja, ¿no? Claro. En este caso pasó lo mismo. Las inversiones instaladas en biodiesel son de origen europeo en nuestro país. Cuando uno ve las empresas, salvo algún ejemplo específico de origen americano, la mayoría hay un vínculo directo. De hecho, muchas de estas plantas que están en Argentina tienen su correlato en plantas de gran escala en Europa para recibir también el biodiesel argentino, blendearlo con otro biodiesel y llegar a los mercados nórdicos o del norte, que por una cuestión de frío necesitan mezclarlo con el de colza para que los motores no sufran ningún tipo de inconvenientes. Muy interesante todo esto, pero además sé que desde la consultora BIM estás trabajando en otros proyectos vinculados también a la cuestión bioenergética. Así que vamos a hacer un pequeño corte y enseguida seguimos conversando con Gustavo Idígoras acá en el campo de la industria verde. Veníamos hablando de biocombustibles, pero este es específicamente el bloque de bio de nuestro programa y seguimos conversando con Gustavo Idígoras, pero ahora metiéndonos en un proyecto muy atractivo que hay en la Argentina y sé que ustedes están tomando acciones respecto de eso, que es Probiomasa. Explícanos primero qué es Probiomasa y qué es lo que está haciendo. Sí, Probiomasa la verdad que es un proyecto interesante del Gobierno Nacional. Es en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Energía de la Nación. Han destinado un fondo importante para asistir al desarrollo de proyectos en materia de investigación y desarrollo, sobre todo en materia de desarrollo, de biomasa, que ya sea de origen agrícola, forestal o animal, grasas, cebos, etcétera, para transformarlo en bioenergía. Para ver qué tipo de tecnologías puede haber, hacer un relevamiento nacional de dónde están instalados estos stocks de biomasa en las distintas provincias y ofrecer toda esta información a la industria, a los productores, para que puedan promover este trabajo. Y por otro lado, que la Secretaría de Energía pueda elegir aquellos proyectos interesantes para sumarlos a la red nacional de generación eléctrica o mantenerlos en materia de la promoción de la bioenergía. Me parece que es un programa muy interesante que tiene apoyo también de la FAO y del IICA y creo que nosotros estamos intentando colaborar con ellos en el diseño de los proyectos. ¿Cómo se fondea? Se fondea a través de recursos del Estado Nacional. Está bien. El Estado Nacional ha hecho un aporte importante para... ¿De cuánta? Aproximadamente son unos 10 millones de pesos para desarrollo de investigación. Sí. Consultoría, digamos. Consultorías específicas que tengan que ver siempre con demostrar la factibilidad. Por ejemplo, de cultivos no tradicionales que habitualmente se descartaban. Veamos un caso. El sorgo dulce. En Argentina es un cultivo de bajo desarrollo que ha sido testeado en nuestro país, que tenemos cierto germoplasma y genética desarrollado, pero que lamentablemente no se ha difundido porque no tiene un mercado muy atractivo. Solamente el mercado forrajero. Exactamente. Sin embargo, algunos estudios están demostrando que hoy podría su tallo generar la posibilidad de producir bioenergía. Sobre todo digamos, por ahí como complemento de la actividad cañera. Exactamente, la actividad cañera, la contraestación, están los ingenios instalados sin utilización durante muchos meses y podrían entonces generar energía propia hasta comercializarla también hacia el exterior. Porque hoy el sorgo dulce en Europa, en el proyecto de modificación normativa, el sorgo dulce hoy podría cuadriplicar el valor del bioetanol de maíz. ¿Por qué? Porque se lo considera derivado de la biomasa y por lo tanto se lo considera un cultivo no convencional, no sustitutivo y no competitivo con los alimentos. Eso es un poquito relativo porque finalmente ocupa superficie que puede destinarse a la producción de soja, que es alimento. Exactamente. Eso me parece que es un debate interesante que el Probiomasa lo está dando y sobre todo está fomentando proyectos que impliquen, por ejemplo, la utilización de los residuos agrícolas, los residuos animales, etcétera. Eso es claramente una ventaja enorme. Nosotros me parece bárbaro la intelectualización que se hizo sobre la cuestión de los rastrojos. Pero con un petróleo de $100 hay que empezar a cotizar también los rastrojos en términos energéticos y ver si no convendría tomar una parte de ellos para producir energía.
Absolutamente. Hay algunos estudios que están mostrando para el año 2022, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la FAO y la OCDE, un precio del petróleo a $150. Sí. Esto implica que la absorción y el crecimiento de las bioenergías, incluyendo la biomasa, va a duplicarse en los próximos 10 años. Sí, eso es así, y bueno, yo sé que hay interés de las compañías de semilla de desarrollar proyectos de generación eléctrica a partir de un residuo que ellos tienen y que quieren valorizar, que son las chalas y marlos. Exactamente. La industria semillera que está trabajando en clúster hoy, en la zona núcleo, ¿no?, de Salto, Rojas, Pergamino, está analizando de forma muy seria la posibilidad de generar energía para autogeneración, para sus propias plantas, pero también para la energía eléctrica de la zona, a través de las cooperativas eléctricas en esa zona, a través de la chala y el marlo, que surgen del proceso productivo de la semilla. Así que me parece que es una idea fantástica. Es un poquito volver a lo que pasaba hace 100 años, digamos, cuando el colono tenía su cocina económica, cosechaba el maíz en espiga, tenía una desgranadora, el grano iba para los chanchos y las gallinas, y alguna lechera un poquito, y el marlo a la cocina, con lo cual calefaccionaba la casa y cocinaba. Después vino el petróleo, barato, y terminó con todo eso. Y el gas y la garrafa y el supergas y qué sé yo. Pero hoy, con un petróleo de $100, que esto es nuevo, porque esto tiene 10 años, el petróleo hace 10 años valía 12, 14 dólares. Sí. ¿No? Entonces, la valorización de los residuos. Por eso el comentario, está bárbaro todo lo que hemos hecho en materia de manejo del rastrojo, de agricultura conservacionista, siembra directa y todo eso. Pero por ahí los marlos, que es solamente el 10% del rastrojo, bien podrían destinarse a generar valor, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es un desafío y me parece que el ProBiomasa es el marco natural para tratar de desarrollar esto. Y creo que la Argentina, el agronegocio argentino, tiene esta motivación natural siempre de desarrollar nuevos negocios. Sí. Y me parece que podemos llegar a ser líderes una vez más en este tipo de desarrollo. Es claramente así. Uno ve esta preocupación casi intelectual en Europa. Se ven las exposiciones que aparecen gasificadores y equipos de acá y equipos de allá, pero uno no ha visto la implementación concreta y práctica. Sí, algunos mega ejemplos, como el tema del biogás en Alemania, que es política de Estado, y hay enormes silos de maíz que se dedican pura y exclusivamente a la producción de biogás. Sí, hasta el Ministerio de Defensa de Alemania es el que mantiene ese proyecto. Sí, porque no quieren depender de que a la guerrilla chechena les corte. Sí, o un conflicto con Rusia por algún otro tema que les implique que no llegue más gas. Es así. ¿Acá hay algún proyecto ya en marcha en ese sentido? Yo sé que acá la Asociación de Cooperativas Argentinas ha vinculado la solución del problema de efluentes de sus criaderos de cerdos en Santiago del Estero con la posibilidad de usar silo de maíz, mezclan bosta con silo y están haciendo biogás. Me parece que esos proyectos tienen un potencial fenomenal y me alegra que ProBiomasa esté metido en ese sendero y ustedes canalizando proyectos. Así es. ¿Qué es lo que hace específicamente la consultora Bio? No, lo que nosotros hacemos es detectar los distintos proyectos que puedan estar emergentes, que tengan factibilidad, desarrollarlos, prepararlos en base a la metodología de trabajo que tiene ProBiomasa y hacer el estudio específico de la factibilidad, no solo económico-comercial, sino también tecnológica, porque el mayor desafío que hoy tenemos, que ya se está visualizando en Europa, es no solo la escala y la materia prima, que nosotros lo tenemos, es un problema resuelto por suerte, sino también la tecnología necesaria que tenga costos asimilables para que todo el producto final pueda ser competitivo. Seguro, sí, porque muchas veces hemos visto cosas que en los números son fantásticas, pero cuando uno tiene que evaluar la inversión, dice, bueno, no va, no cierra. Exactamente. ¿Cómo hay que hacer para acercar algún proyecto de bueno, el ProBiomasa tiene una oficina que depende de la Dirección de Bioenergías del Ministerio, donde está el licenciado Miguel Almada. Ajá. Uno puede ingresar a la página web del Ministerio y Ministerio de Agricultura. Del Ministerio de Agricultura e ir desde la Secretaría de Agricultura a cargo de Lorenzo Basso, pasar por la subsecretaría y terminar en la Dirección de Bioenergías. Es muy fácil llegar al link y ahí poder ver los proyectos. Y ellos pueden guiarlos un poco en la implementación. Nosotros lo que hacemos es un asesoramiento integral para tratar de llevar estas soluciones y además hacer las evaluaciones posteriores, ¿no?, de la factibilidad.
Buenísimo proyecto. Muchísimas gracias, Gustavo Idígoras, y creo que esto es de mucho interés para productores que permanentemente consultan qué pueden hacer para entrar en el negocio de la bioenergía. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y enseguida continuamos. Vamos a cambiar un poquito de foco y meternos en un tema de enorme interés, sobre todo cada vez que se pone medio seco, que es el riego. Hemos invitado a Rafael Aliaga, ingeniero agrónomo y un desarrollador, digamos, de tierras a partir del riego, productor de la zona de Pergamino, que de pronto aparece en Río Negro, con algunos desarrollos muy interesantes. Quiero saber cómo te está yendo, Rafael. Bueno, por de pronto estamos haciendo nuestros primeros fuegos en campo propio y realmente estamos muy contentos porque hemos logrado, ya van 2 campañas hechas en nuestro campo con resultados promisorios, en donde el maíz se lograron muy buenas producciones y aspiramos a buenas producciones de soja que hacen falta en el sistema, pero que todavía no hemos encontrado ajustar las variedades. Ajustar variedades, no existe mucho en el mercado para aquella zona, necesitamos ciclos muy cortos, las noches frescas son muy buenas para el maíz y no necesariamente para la soja. Y estás al revés del pepino, todo el mundo quiere desojizar y vos querés sojizar. Bueno, lo que pasa es que la zona tiene, como ya hemos hablado otra vez, altísimo potencial de maíz. Nosotros tenemos un potencial en esa zona de 20.000 kilos y más también. Nuestra primera prueba produciendo en un campo que ya estaba estabilizado con riego, llegamos a tener parcelas de 17.000 kilos y promedios de 15. Y en un campo con varios años, ya 6, 7 años de maíz. De agricultura en directa, muy bien manejado. Nosotros además estamos dentro de un grupo de chacras de Abrecid, con otros campos del Valle Medio. Y estamos mirando un poco con gran expectativa también qué sucede en el resto del valle, que no somos los únicos, hay otros por suerte, así que hay muchos pioneros, gente con mucha experiencia y que están trabajando con condiciones levemente distintas a las nuestras, porque ellos están trabajando más sobre suelos de valle, nosotros estamos sobre la meseta, y eso nos da en el campo nuestro, que es en Carmen de Patagones, una desventaja porque subimos el agua y una ventaja porque tenemos suelos más homogéneos. Y nos da un potencial muy alto de producción. ¿Tenés un poquito más de costo energético o mucho más, no sé? No, bastante más. Bastante más. ¿Cuánto tenés que subir el agua? 40 metros. No es chiste. 40 metros y hay que conducirla, entonces es una inversión importante, lo cual hace que el desarrollar un campo de estos requiera de condiciones de inversión. Seguro. Entonces tenés la inversión del riego en sí, habitualmente uno piensa que es el pivot, pero cuando tenés que elevarla y conducirla hay todo un trabajo hidráulico muy importante. Es otro pivot. Es otro pivot, es otro pivot. Está bien. Y si usás pivot, y si no usás pivot y usás los drips, tenés una línea que se está explorando, ya en el Valle Medio hay una experiencia muy interesante. ¿Cómo es eso? Esa la está llevando Jorge Romagnoli, cerca de Choele. Nunca falta Jorge en esas Y Jorge tiene, yo creo que no solamente una gran experiencia en rotaciones en pampa húmeda, sino que acá está haciendo patria. Es un gran creativo y tiene un enorme sentido para dónde ir, ¿no? Bueno, y debe tener ya 60 hectáreas de riego por goteo. Riego por goteo enterrado, ¿no es cierto? Que está en su primera campaña y bueno, va a ir sacando conclusiones, así que va a ser muy interesante verlo. Lo que sí, obviamente es un sistema mucho más costoso. Lo presentó en el Congreso de APRESID, se presentó y presentaron chacras las distintas experiencias que hay. Y la verdad que bueno, nos abre una alternativa más. Ahora en Estados Unidos, te contaba que estuvimos viendo en Nebraska, que es el gran partido de riego en Estados Unidos, donde se está colocando mucho de este sistema
de riego subterráneo, riego por goteo subterráneo. Riego por goteo subterráneo, que se entierra el caño a 30 centímetros y todavía no conocen su vida útil, estiman que son unos cuantos años. Sorprende que los pivots, en un caso de un farm que estuve conversando, le pregunté cuántos años tenía en sus equipos. No se acordaban. No, este sí se acordaba. Yo cada vez que voy pregunto, porque me preocupa un poco por el concepto de amortización y qué va a pasar. Y ya tenía 40 años el equipo y estaba perfecto. Así que acá, bueno, esto va a competir de alguna manera por una gran eficiencia de uso de agua, con una inversión mayor. Y desconociendo claramente cuánto va a ser su vida útil inicialmente. Entonces, ¿el costo operativo es también menor? El costo operativo es menor porque tiene un requerimiento de presión menor y es más eficiente en el uso de la cantidad de agua. Con agua limitada, claramente el drip es mejor, sin duda. Veo que te está gustando. Me encanta para pensar en los corners, para pensar en cultivos intensivos, digamos, para commodities, que es la fundamentación de lo que hacemos nosotros. Todavía me parece que vamos a esperar que Jorge nos muestre el camino, que seguramente nos... Está bien ser pioneros, pero si hay otro mejor. Bueno, va a arrancar él y seguro que lo vamos a seguir. Creo que dependerá mucho de las condiciones que tengamos de desarrollo. ¿Hay mucha superficie para desarrollar en esa zona? Muchísima, muchísima. Hay un río entero que se saliniza a razón de entre 800 y 1000 metros cúbicos por segundo, que es la confluencia del río Limay con el río Neuquén, que hacen el río Negro, y es un volumen de agua que además viene regulado porque están las represas hidroeléctricas. Están las represas y bueno, eso se formó, ese valle, que es el alto valle, el medio y el bajo valle, por la confluencia de estos dos ríos que abrieron la meseta y generaron estos suelos, que en los valles son suelos aluvionales y entonces son muy heterogéneos, entonces tienen esa dificultad y se está trabajando muy bien en sistemas de directa buscando mejorar los conflictos que te trae un suelo heterogéneo. En la meseta no es tan así. La meseta no, porque la meseta no tiene, la génesis de esos suelos es diferente, y lo que sí tiene es un desarrollo como suelo menor, porque al ser una zona muy seca, de 300 milímetros al año, no tiene una vegetación que haya permitido que ese suelo se desarrolle con todo su horizonte B. Suelo físico nomás. Entonces es un sustrato muy bueno y en los campos que ya tienen varios años, en pleno invierno, podés clavar la pala, sacar suelo húmedo y sacar raíces y salís de ese lugar y en el otro lugar no podés clavar la pala. Qué bárbaro. Es notable. Es notable. La agricultura desarrolla vida, ¿no? Cambia el ambiente, es un cambio de ambiente realmente, es un cambio virtuoso del ambiente y se puede, no hay nada que demostrar, ya está demostrado. ¿Hay interés en inversores, en gente, más allá de la situación coyuntural de la Argentina que está complicada, digamos? ¿Ustedes ven que hay tensión hacia ir a esa región? En general hay interés en todo proyecto nuevo, a nosotros nos preguntan mucho, lo que desaparece es la posibilidad de inversión en la coyuntura actual. Bueno. Desgraciadamente esto es, yo creo que es coyuntural. Y en la medida que Argentina tenga condiciones de inversión más amables, sin duda todas estas zonas van a desarrollarse rápidamente. Inclusive están requiriendo de desarrollos de infraestructura, como es la energía eléctrica, que está haciendo falta que la continúen. En nuestro caso tuvimos que hacer una línea importante en 33 para poder llevarla. Estando en la línea del Chocón, digamos. Sí, camino hacia allá y realmente en la medida que hay infraestructura, que se lleva energía, se puede poner en producción y la gente se va a animar. Seguro. Mientras tengas dudas. Además, con un poco de apoyo de los programas especiales de energías renovables, como eólica y demás, bien se podría hacer un polo energético agrícola, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo un estudio de viabilidad para presentar un parque eólico. Creemos que es un tema para las relaciones que hay hoy en Argentina de varios años vista.
no dejamos de hacerlo, lo tenemos ahí sabiendo que dentro de unos años puede ocurrir que tengamos en 5 o 10 años un parque eólico dentro del campo que se haya logrado colocar con bonos de carbono afuera, porque sería la forma de poder encararlo. O concretamente que paguen por el kilowatt generado por energía eólica lo mismo que cuesta un kilowatt generado con gas importado. Seguramente sí, con gas importado tienes razón, porque son bueno, pero 5 o 6 veces el otro gas. Por supuesto. Sin duda, se está gastando. Yo creo que sería parte de la coherencia de la política energética y bueno, creo que estamos padeciéndolo. Y en la medida que esta agricultura en estas zonas es una agricultura que requiere de otros costos, y dentro de los costos no solamente es el fertilizante y el manejo y la infraestructura, sino también la energía forma parte, porque el agua hay que dársela y expresa unos potenciales estupendos. Mientras eso no esté accesible y haya políticas activas para eso, en ese sentido el PROSAP ha hecho en una cantidad de zonas de riego en la Argentina una cantidad de obras financiadas con tasas muy con créditos del BID, amables y demás, y todavía en el Valle está faltando que tengan la actividad seria y hay proyectos para hacerlo. Yo creo que es factible que aparezcan. Es muy interesante todo lo que nos estás contando y lo que están haciendo ahí con esta empresa. ¿Cuántas hectáreas se está manejando actualmente? El campo es de 4.000 hectáreas, su potencial regable con pivotes de 2.200. Tenemos hecha la primera etapa que es 350, este año vamos a llegar a 1.000. Y toda la red hidráulica va a permitir ya prácticamente regar las 2.000, pero pensamos que este año no vamos a lograr llegar por los tiempos a las 1.000, pero estaremos en 700, 800 y el año que viene sí las 1.000, y después tenemos un planteo ambicioso de poder estar regando las 2.000 sobre una base de un planteo de mover los equipos, que es todo un tema, un desafío más, que es hacer cosecha fina y cosecha gruesa, y ahí necesitamos también genética que nos permita hacerlo, porque digamos, el ambiente está, el potencial productivo está, y realmente es cambiar un desierto a un vergel. Fantástico. Crear el país que podemos crear, tenemos la mitad de la superficie disponible para hacer eso todavía. Yo creo hay propuestas para Neuquén, hay propuestas en Chubut, hay también una demanda muy importante de alfalfa para exportar. Se exporta alfalfa por Bahía Blanca y realmente el mundo está ávido de nuestra agua en el fondo, a través de importar pastos, como uno no pensaría que la alfalfa se puede exportar. Sin embargo, es un negocio interesante y muy importante para abastecer desde un tambo en Arabia hasta en España o cualquier lugar del mundo. Y básicamente se estarían llevando nuestra agua con eficiencia. Que ahí vienen los distintos sistemas de riego, donde los drips es una alternativa estupenda de conocerla. No sé si va a ser viable hoy o dentro de 5 o 10 años, pero la tenemos obligación de conocer y manejar. La vamos a seguir atentamente. Muchas gracias, Rafael Aliaga, por contarnos lo que están haciendo en Río Negro, en Patagones, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Recordarán que hace unas semanas, preocupados por esta problemática de la comunicación de los temas del sector agropecuario hacia el conjunto de la comunidad, invitamos a un joven economista que nos impresionó porque había escrito un cuento que le daba un poquito de carne y de vida propia y de humanidad a lo que nosotros siempre tendemos a poner como números. Se trata de Iván Ordóñez, que había escrito un cuento creando o dándole vida a alguien que vive, que era Viviana de la Cruz, contratista rural, productora agropecuaria del oeste de la provincia. Del oeste de la provincia. Y bueno, me pareció una pieza que valía la pena y valía la pena
que te diéramos a conocer. A las pocas semanas te invitan del Congreso CREA para hacer una exposición y creo que te ha ido bastante bien. Queremos que nos cuentes esta nueva experiencia. Bueno, espero que les haya gustado a los asistentes del Congreso. La verdad que Pancho Perkins tuvo la generosidad de invitarme a integrar el panel joven del Congreso. La idea de Pancho era mostrar una multiplicidad de visiones de distintos ángulos y de distintos sectores. Era uno de los grandes paneles no campo del Congreso. Y bueno, de golpe me dijo, ¿por qué no venís vos a darle a ese panel una visión de agro que no quiero que sea una visión netamente CREA? Sí. Entonces me pidió que explicara algunas cosas que yo veía desde la parte financiera de las compañías. Y bueno, el panel fue muy interesante. ¿Quiénes estuvieron? ¿Con quién compartiste el panel? Compartí panel con Rodrigo Sarazaga, que es un cura jesuita que está haciendo su doctorado en el exterior sobre relaciones entre el clientelismo político y los habitantes de la villa, que tiene una visión impresionante de lo que es hacer política y de cuáles son los hitos que van a permitir que Argentina despegue. Santiago Siri, que es un emprendedor de internet, él se define como un nerd, tiene muchísimas inquietudes, y la última aventura de Santiago y un grupo de gente bastante grande es el partido de la red, el concepto de que internet cambió cómo nos relacionamos, cambió muchísimos aspectos de nuestra vida, cambió la economía, lo cambió todo, pero no ha cambiado la política. Entonces lo que quieren hacer del partido de la red es poner un diputado en la legislatura porteña y que vote según cómo vota la gente en un software por internet. Eso es muy novedoso. Después Mariana Díaz, que es una periodista enfocada en temas ambientales, que tiene una visión sobre cómo estamos involucrándonos con el medio ambiente y el planeta Tierra. Y Milos Lockett, que es un artista que hace obras colectivas, sociales, muy interesantes, y que dio un paneo que realmente es muy interesante llegar a esa mirada CREA, porque lo que él decía es tenemos que disfrutar, o sea, todo esto del desarrollo económico es muy lindo, pero tenemos que disfrutar la vida. Y hacer lo que hacemos con disfrute y con belleza. La verdad que fue un gusto poder participar del panel. Qué divertido. Y bueno, yo básicamente lo que hablé era de la creación de activos colectivos. Creo que el sector está agotando, en cierto sentido, la capacidad individual, o sea, cada uno de los productores, de protegerse del riesgo sistémico del negocio. Y necesitamos, como sector, aunarnos y generar activos comunes de todos. Y esto es una cosa que puede parecer un poco fantasiosa o etérea, pero se puede medir en plata, básicamente. Por ejemplo, yo lo que le contaba a los productores era, ¿cuánto valía el rodeo argentino con aftosa? Y vale lo que los mercados aftósicos del mundo quieren pagar por la carne argentina, bastante poco. El rodeo argentino libre de aftosa ya tiene muchísimo valor. Encontramos lomo $14 el kilo en Alemania, que es casi entre 3 y 4 veces más de lo que se paga en Egipto o en Argelia. Ahora, box beef y una estrategia común del sector con la industria frigorífica, con el Estado, o sea, con la sociedad como un conjunto, para poder, en vez de exportar mucho menos del 20%, que es lo que estamos exportando ahora, pasar a exportar el 40% de la producción. Sí. Y colocar, como todos sabemos, el negocio de la vaca es el del desarmadero. Sí. Colocar la pieza en el mercado que mejor la paga. Seguro. Entonces, lo que les dije es, necesitamos activos colectivos que se construyen en forma colectiva y de un valor del cual nos apropiamos todos. Entonces, nombré 2 ejemplos desde mi breve experiencia que me resultaban muy interesantes. El primero es el seguro todo riesgo. Los productores agrícolas argentinos, lamentablemente, se han acostumbrado a convivir con la intemperie. Con la intemperie a un nivel, yo diría, brutal. Loco. La rentabilidad histórica del negocio ronda entre el 14 y el 18% en dólares por campaña. Sí. Ahora, eso es la media. Los productores conviven con momentos de 40% de rentabilidad y con momentos de menos 15%. Sí. Y eso, la verdad que ellos lo han internalizado como algo natural, pero no es lo normal. Sí. Deteriora la evolución del negocio. Tiene que haber una política anticíclica, pero no en todo caso desde el gobierno que maneja eso, sino
de algo como un seguro que te protege de esos vaivenes climáticos fundamentalmente. Correcto. Entonces, es algo que lamentablemente no puede proponer una sola persona. Sí. Tiene que el sector, como un conjunto, utilizar esas instancias de asociación muy piolas, realmente, como CREA, como APRESID, para elaborar propuestas técnicas que encuentren un punto medio entre las distintas zonas, porque un seguro agrícola, todo riesgo, para Pergamino no es el mismo que para Tandil y tampoco es el mismo que para Santiago del Estero. Sí. Entonces, apoyarse en esas entidades para crear una solución técnica y poder salir a charlar con la industria de seguros, porque es evidente que para que esos seguros funcionen necesitan de un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas, de lo que necesitan es de una masiva aceptación. Es muy interesante lo que decís, porque desde el sector, ¿no es cierto?, está la preocupación por estos problemas climáticos. Pero en realidad los que han operado esto han sido o los políticos o las compañías de seguros, pero nunca hubo un involucramiento del sector en sí mismo para buscar una solución, esto que es algo fundamental. Y creo que, de vuelta, no es algo que un solo productor pueda hacer. O sea, si un productor solo va a una compañía de seguros y le dice, cotizamos un seguro todo riesgo, el costo es privativo, no, es imposible. Entonces, es algo que se tiene que plantear desde una asociación y, de vuelta, tiene que tener una base de aceptación muy alta para que el sistema de seguros sea real, como lo es en Estados Unidos. En Estados Unidos el 80% del área agrícola está asegurada y esa es la clave para que el seguro funcione. Y los productores son los que defienden esa política de seguro de precio y seguro, que el seguro de precio se obtiene en el mercado, digamos. Pero acá también los que se han preocupado por seguro de precio han sido las bolsas y los corredores. Al productor pareciera que más bien... El productor, bueno, es un comportamiento ambivalente, pero la estadística es bastante cruel en este sentido. El productor aparentemente no estaría utilizando el mercado de forwards en un porcentaje superior al 10%, lo cual es algo, digamos, que llama la atención porque es una apuesta muy grande. O sea, no usar el mercado de futuros es estar automáticamente comprado, es estar long en miles. Es especular. Es especular, pero con la mercadería encima. Entonces, bueno, es un comportamiento bastante errático, pero hay muchos productores que lo utilizan y que son profundamente exitosos manteniendo el valor de su capital de giro, utilizando forwards, también quedándose con grano. Son distintas estrategias de cobertura que me parecen piolas para tener en cuenta. Todo eso fue lo que pusiste sobre la mesa en tu participación. Y hubo una segunda parte que es un poco cómo el sector se relaciona con el sector financiero. Hoy el sector financiero tiene una compresión bastante limitada, a mi gusto, del sector y utiliza la vieja estructura de préstamos y entonces le presta al que tiene garantías. Si vos tenés al que tiene campo. Bueno, generalmente la garantía de los productores es el campo. ¿Y hoy dónde se hace la agricultura? En el 70% de la tierra se hace en campo alquilado. Entonces, ¿quién financia ese 70% de la agricultura? Y los productores mismos, un pool de siembra, las compañías de insumos, son mecanismos de financiamiento bastante caros en el fondo. No son especializados en esto. Correcto. Entonces, por lo que yo abogo es que colectivamente, porque de vuelta, esto no se consigue de a uno. Yo voy como productor individual a un banco, a una sucursal bancaria y le digo, yo quiero un préstamo bullet, quiero que me premien porque tomo seguros, entonces que me premien significa que me bajen la tasa de interés, quiero que me premien, quiero que entiendan que mi ingreso no se ajusta con la inflación, sino que se ajusta con la cotización de los granos y la cotización del dólar. Bueno, son todas cosas que el sector no transmite o el sector financiero está en una zona de confort y todavía no aprende y están dejando a los bancos afuera del negocio. Y yo quiero creer que los bancos quieren estar dentro de un negocio. Seguro. Entonces, un poco esas fueron las cosas que yo estuve charlando. Muy interesante. Gracias por venir, por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde. Nos encanta que alguien que se vincula al sector, pero que viene desde otras vertientes, en este caso de la economía, puede hacer aportes como viviéndolos están de adentro. Muchas gracias. Te agradezco mucho por la invitación. Hasta más y enseguida continuamos. Como reflexión final de esta edición del Campo de la Industria Verde, quiero dejar picando una pelota que me parece interesante y que recojo de lo que comentábamos un poco con Idígoras y también con Rafael Aliaga, que es la cuestión de
el aprovechamiento de ciertos elementos o de residuos de cosecha para la generación de energía. ¿Por qué lo de Aliaga? Porque él está hablando de 20.000 kilos de maíz por hectárea en Río Negro, bajo riego, como un potencial concreto. Ellos comentaban que ya han sacado 17 toneladas por hectárea, y yo pienso, 20.000 kilos por hectárea son 3.000 kilos de marlos por hectárea. El marlo tiene una densidad energética muy alta. Con 3 kilos de marlo estamos sustituyendo 1 litro de gasoil. Entonces yo me imagino una cuenca que esté generando electricidad o energía para poder regar a partir de una parte que es ese 15% de la cosecha que se obtiene, que normalmente eso va al campo para que se descomponga y contribuya al aporte de materia orgánica, pero me parece que con un maíz de 20 toneladas tenemos ya otras 15 o 20 toneladas por hectárea del resto del rastrojo. Sacar una parte de eso para convertirlo en energía es valorizar una parte del residuo que lo tenemos en la mano, porque para cosechar el maíz primero tenemos que cosechar la espiga completa y después la máquina en lo trilla. Bueno, a lo mejor habrá que pensar en hacerlo como antes, que es cosechar el maíz en espiga, y como lo hacen ahora las compañías de semillas, procesar y quedarnos con los marlos concentrados en un lugar y poder usarlos. ¿Saben qué? Esto es lo que hacía el colono hace 70 años, cuando se calefaccionaba y cocinaba con los marlos del maíz, y los granos iban para las gallinas y los pollos y algún chanchito y demás. Me parece que es algo para considerar, sobre todo en el contexto de un proyecto como el de Probiomasa, que es lo que nos comentaba Idígoras, que uno de los temas que tiene en este momento en juego es el de la generación eléctrica a partir de los marlos de las compañías de semillas en el clúster de semillas de Pergamino, Chacabuco, Salto, Rojas, donde están todas las compañías produciendo la semilla híbrida de maíz para el mercado interno y para el mercado internacional. Hay una enorme cantidad de marlos que hoy son un efluente prácticamente, son un residuo que genera dificultades para colocarlos. Y mientras tanto hay productores intensivos de carne, hay feedlots, incluso tambos, que están comprando fibra cuando los marlos de su propio campo quedan tirados en el campo porque la cosechadora convencional, la corta y trilla, les hace todo el proceso y deposita los marlos en el campo. A lo mejor conviene pensar, para lo cual hay que armar toda la infraestructura de nuevo, en cosechar el maíz en espiga y procesarlo en destino, y ahí juntar estos marlos, hacer masa crítica y utilizarlos como forraje o como fuente de generación eléctrica. ¿Qué les parece? Un tema para discutir. Hasta la semana que viene.